Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí, y espero que estén listos para un chismecito de esos que nos encantan. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de una de nuestras estrellas favoritas, una mujer que nos tiene siempre al filo de la butaca con su talento y carisma, Demet Özdemir. Y por supuesto el tema central que nos trae es: ¿con quién se escapó Demet a Portugal esta vez? El misterio revelado. Ya saben, Demet es de esas actrices turcas que no solo nos regala actuaciones increíbles, que nos hacen reír, llorar y emocionarnos, sino que también nos mantiene al tanto de su vida personal, y a veces casi sin querer. Su presencia en pantalla es magnética, y su encanto traspasa la pantalla, convirtiéndola en una de las figuras más queridas y admiradas del panorama televisivo internacional. Y últimamente sus viajes, sus idas y venidas, sobre todo a ese destino tan glamuroso como lo es Portugal, nos tienen a todos con la intriga a flor de piel. ¿Con quién comparte esos momentos de relax, de aventura, de romance, o simplemente de buena compañía? Bueno, pues prepárense porque hoy vamos a desentrañar ese misterio, a analizar cada detalle y a sumergirnos en las últimas noticias sobre la vida sentimental de nuestra querida Demet. Prometo que les va a encantar. Pero antes de empezar, como siempre, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, denle un buen me gusta si el tema les emociona tanto como a mí. Ya saben, un cliccito no cuesta nada y a mí me hace muy feliz. Así que suscríbanse ahora mismo, que no se arrepentirán. Además, suscribirse es la mejor forma de formar parte de esta comunidad, de ser parte de la conversación y de estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo. Bueno, ahora sí, vámonos directito al chisme. Como les decía, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y seguidas del momento. Su belleza natural, su talento innato y su carisma arrollador la han convertido en un icono no solo en Turquía, sino también en el mundo entero. Sus interpretaciones son siempre impecables, capaces de tocar el corazón del público y de generar una conexión especial. Pero además de su éxito profesional, su vida sentimental siempre genera mucho interés. Su personalidad es auténtica, y eso la hace aún más cercana a sus fans, que se preocupan por su bienestar y por su felicidad. Sabemos que después de su sonada separación, el interés por saber quién ocupa el corazón de Demet se ha multiplicado por 1000. Y claro, cuando la vemos en esos destinos paradisíacos como Portugal, las especulaciones no se hacen esperar. Pero, ¿qué es lo que hace que Demet sea tan especial? ¿Qué es lo que la diferencia del resto? Creo que una de las claves es su capacidad para conectar con el público. Sus personajes son complejos, llenos de matices, y Demet los interpreta con una maestría que te atrapa desde el primer momento. Sus expresiones, sus gestos, su voz, todo contribuye a crear una atmósfera única, una sensación de cercanía y de empatía que la convierte en una de las actrices más queridas de su generación. Además, Demet es una persona muy activa en redes sociales, lo que le permite mantener un contacto directo con sus fans, compartir momentos de su vida cotidiana y mostrar su lado más humano. Esto genera una conexión aún más fuerte, un vínculo de confianza y de cariño que se refleja en el apoyo incondicional que recibe de sus seguidores. Portugal, ¿eh? ¡Qué lugar tan maravilloso! Imagínense playas impresionantes, como las del Algarve, con sus acantilados dorados y sus aguas cristalinas, ciudades llenas de historia y encanto, como Lisboa, con sus calles empedradas, sus tranvías y sus miradores con vistas espectaculares, una gastronomía deliciosa con platos como el bacalao a la brasa, el pastel de nata y el vino de Oporto. Un paraíso. Y si a eso le sumamos la compañía adecuada, pues, la ecuación es perfecta. Portugal es un destino que invita a la relajación, a la aventura y al romance. Es un lugar donde uno puede desconectar del estrés diario, disfrutar de la naturaleza, descubrir rincones mágicos y, por supuesto, compartir momentos inolvidables con alguien especial. Demet ha sido vista en varias ocasiones en Portugal, y cada vez las preguntas son las mismas: ¿con quién está? ¿Será algo casual o habrá algo más? ¿Está viviendo un nuevo romance o simplemente disfruta de su soledad y de la belleza del país? Vamos a repasar un poco la historia reciente. Recordemos que Demet se casó con Oğuzhan Koç en agosto de 2022, en una ceremonia de ensueño. La boda fue un evento muy esperado, y todos nos emocionamos con esta pareja, que parecía irradiar felicidad y armonía. Las fotos, los vídeos, los detalles, todo era perfecto.
Pero lamentablemente el cuento de hadas duró poco. A principios de 2023 anunciaron su divorcio, y aunque fue una noticia triste, también marcó el comienzo de una nueva etapa para Demet. Una etapa en la que obviamente todos estamos muy interesados en saber quién la acompañará. La separación fue un momento difícil, pero Demet demostró ser una mujer fuerte y resiliente, capaz de superar cualquier adversidad. Después del divorcio comenzaron a surgir rumores sobre posibles romances. La prensa, las redes sociales y por supuesto, los fans, estaban ansiosos por saber si Demet había encontrado de nuevo el amor. Se la relacionó con varios hombres, algunos del mundo del espectáculo, otros no. Pero, ojo. No todo lo que brilla es oro. Algunos de esos rumores resultaron ser falsos, otros quedaron en el aire y otros, simplemente, nunca llegaron a confirmarse. Es importante recordar que en el mundo de la fama, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. A veces las simples amistades se convierten en romances, y los encuentros casuales se transforman en relaciones serias. Pero Portugal. Portugal es otro cantar. Cada vez que Demet pisa suelo portugués, las redes sociales enloquecen, y los medios de comunicación se hacen eco de la noticia. Fotografías, vídeos, declaraciones, todo se analiza al detalle para descubrir quién es el afortunado o la afortunada que comparte esos momentos con ella. Portugal se ha convertido en un escenario clave en la vida sentimental de Demet. Es el lugar donde parece encontrar la paz, la tranquilidad y la compañía que necesita. Es un destino que evoca romance, aventura y, por supuesto, un poco de misterio. Y ahora llegamos a la pregunta del millón: ¿con quién se escapó Demet a Portugal esta vez? Bueno, amigos, aquí viene lo bueno. Las últimas informaciones apuntan a un nombre que, al parecer, es el que ha estado acompañando a Demet en sus recientes viajes al país luso. Las fuentes son diversas y la información se ha ido filtrando poco a poco, pero todo indica que hay un hombre que ha conquistado el corazón de Demet. Los paparazzi, siempre al acecho, han captado imágenes que sugieren una relación más allá de la amistad. Se trata de un empresario. Sí, al parecer, Demet estaría saliendo con un hombre de negocios, cuyo nombre, por el momento, no vamos a revelar por respeto a su privacidad. Entendemos que la privacidad es un valor importante y respetamos el deseo de Demet de mantener ciertos aspectos de su vida alejados de los focos. Lo que sí sabemos es que se trata de una persona influyente con la que Demet ha sido vista en varias ocasiones en Portugal. Han compartido cenas románticas en restaurantes con vistas al mar, paseos por la playa al atardecer, y momentos de complicidad que, obviamente, no han pasado desapercibidos para nadie. Las fotos y los vídeos que han circulado por las redes sociales muestran a Demet muy sonriente y relajada, disfrutando de la compañía de este hombre. Se les ve cómplices, divertidos y muy enamorados. La química entre ellos es evidente y la felicidad de Demet es palpable. Las imágenes hablan por sí solas. Demet parece estar radiante y eso es lo más importante. Verla feliz, rodeada de cariño y de buena compañía, es lo que todos sus fans deseamos. Pero, ¿qué sabemos sobre esta persona? Como les decía, es un empresario. Aunque no pertenece al mundo del espectáculo, es conocido por su éxito profesional y su estilo de vida glamuroso. Al parecer comparten intereses en común, como el amor por los viajes, la buena comida y, por supuesto, la cultura. Ambos tienen una agenda ocupada, pero parecen encontrar tiempo para estar juntos y para disfrutar de los placeres de la vida. Se dice que este empresario es un hombre inteligente, divertido y muy atento, que sabe cómo tratar a una mujer y cómo hacerla feliz. La verdad, la relación parece ir viento en popa. Demet, por su parte, no se ha pronunciado al respecto, pero sus acciones hablan por sí solas. Los viajes a Portugal, las sonrisas constantes, la felicidad que irradia, todo indica que está viviendo un momento muy especial. Y es comprensible que Demet prefiera mantener su vida privada alejada de los focos. Después de su divorcio, es lógico que quiera tomarse un tiempo para sí misma, para reflexionar y para encontrar la felicidad. Y por supuesto, es su derecho decidir cuándo y cómo compartir su vida sentimental con el mundo. Pero, ¿será esta la definitiva? ¿Será este el hombre que finalmente conquistará el corazón de Demet? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. El amor es un misterio y nadie puede predecir el futuro. Lo que sí podemos afirmar es que Demet se merece ser feliz, y que, sea con quien sea, le deseamos lo mejor. Es una mujer excepcional, con un talento increíble y un corazón enorme.
Se merece a alguien que la quiera, que la respete y que la haga sonreír. Es importante recordar que aunque nos encanta el chisme, también es fundamental respetar la privacidad de las personas. Demet tiene derecho a vivir su vida sentimental como mejor le parezca y nosotros como sus fans debemos ser respetuosos con sus decisiones. Podemos comentar, analizar y debatir, pero siempre desde el respeto y la empatía. Demet es una persona, no un personaje, y merece ser tratada con dignidad y consideración. En este punto es posible que se estén preguntando, ¿y por qué no sabemos más detalles? Bueno, como les decía, la información es un poco escasa. Demet es muy discreta con su vida privada, y prefiere mantener ciertos aspectos de su vida lejos de los focos. Es lógico porque la vida en el ojo público puede ser muy agotadora y estresante. Necesita su espacio, su tiempo para sí misma y, por supuesto, la libertad de elegir cómo y cuándo compartir su vida sentimental. Además, en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día, y es importante tomarlos con cautela. No todo lo que se dice es verdad, y muchas veces, las historias se exageran o se tergiversan. Pero aún así, lo que sí podemos concluir es que Demet parece estar disfrutando de una nueva etapa en su vida, y que Portugal sigue siendo su destino predilecto. Portugal se ha convertido en un refugio, en un lugar donde Demet puede ser ella misma, donde puede relajarse, divertirse y sobre todo, ser feliz. Y no nos olvidemos de la otra pregunta importante, ¿qué opinamos nosotros? ¿A quién le ven futuro? ¿Creen que esta relación es real? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y me encanta debatir con ustedes. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea especial. Sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, todo es importante para mí. Y por supuesto, no se pierdan los próximos vídeos. Estaremos al tanto de cualquier novedad sobre Demet y sus relaciones, y les mantendremos informados al minuto. Tenemos un compromiso con ustedes, y es el de ofrecerles la información más actualizada y relevante. Y por supuesto, siempre lo haremos con respeto y profesionalidad. Ahora, para terminar, me gustaría resumir brevemente los puntos más importantes que hemos tratado hoy. Hemos hablado de los viajes de Demet Özdemir a Portugal, y de las especulaciones sobre con quién comparte esos momentos. Hemos repasado su divorcio, los rumores sobre sus posibles romances, y finalmente, hemos revelado el nombre del empresario con el que, al parecer, está saliendo. Hemos analizado fotos, vídeos, y hemos hablado de lo que sabemos, y de lo que no sabemos. Hemos concluido que Demet parece estar feliz y que Portugal sigue siendo su destino favorito para disfrutar de momentos especiales. Hemos aprendido a ser respetuosos con la vida privada de los famosos, y a disfrutar del chisme de una manera sana y divertida. Y sobre todo hemos entendido que Demet es una persona, y que su felicidad es lo más importante. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Gracias por acompañarme. No olviden dejar sus comentarios, quiero saber qué piensan, y que me cuenten si sabían algo de esto antes de ver el vídeo. ¿Les gusta esta pareja? ¿Qué esperan de Demet en el futuro? ¿Qué opinan sobre la importancia de la privacidad? ¿Creen que los famosos tienen derecho a una vida personal? Cuéntenmelo todo. Sus opiniones son valiosas y me encanta conocer sus diferentes perspectivas. Y por favor, no se olviden de darle un me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda un montón, y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Compartir el vídeo con sus amigos es una excelente manera de difundir la información y de que más personas se unan a nuestra comunidad. Un abrazo enorme para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.